Hola chicos, bueno, vamos a continuar con la segunda semana de contingencia. Seguimos desarrollando estos temas sobre las interpretaciones científicas o las corrientes científicas que tratan de estudiar las ciencias sociales. Este tema es muy corto, vamos a pasar a desarrollar la teoría constructiva. La teoría constructiva está basada en ciertos planteamientos y pensamientos de Max Weber. No es el único, pero sí uno de los más importantes filósofos y estudiosos y gente que desarrolló estudios sobre esta teoría. También su origen es alemán. Curiosamente, o la mayoría de los filósofos que hemos visto de alguna manera son alemanes o franceses. Es el área donde más se estaba destacando este estudio social, porque, bueno, ya veníamos de la Primera Guerra Mundial, veníamos de las grandes revoluciones, entonces se estaba tratando de consolidar la importancia de las ciencias sociales y como un factor para determinar el rumbo y la conducta de los pueblos, las sociedades y poder evitar de alguna manera problemas sociales. Vamos a ver qué es lo que él plantea. Él dice que las ciencias sociales y los fenómenos no solamente se deben de interpretar, entiéndase interpretar como parte de la observación científica, sobre todo lo que se planteaba en el positivismo, sino que debemos comprender cuál era la diferencia, que debía estudiarse perdón, los rasgos de manera individual en cuanto a los sujetos o los grupos sociales que conformaban o se ensamblaban en una sociedad. Que él también planteaba que había acciones individuales que podían legitimar la creación de acciones sociales o fenómenos sociales. Entonces, que una cosa llevaba a la otra. Vamos a ver, a comparar cómo se diferenciaba con las otras teorías. En este caso vamos a ir de atrás hacia adelante. En el estructural funcionalismo, Durkheim planteaba que todas las personas tenemos un rol, tenemos un papel que jugar en esta sociedad y si nosotros aceptábamos ese rol y dábamos como, entendíamos por qué era importante, bueno, entonces toda esta maquinaria iba a estar sana de algún momento, entonces no iba a haber muchos problemas sociales. Esa es la manera general. Sin embargo, Max Weber dice que no solamente existen los roles sociales, sino hay algunos hechos individuales que tienen que hacer o funcionan como un cambio social, que nadie puede estar cumpliendo un rol eternamente. Hay roles que pueden intercambiarse o transformarse a través del tiempo y eso no quiere decir que vaya a generar un problema, sino es un fenómeno sano en una sociedad, el buscar y generar cambios, ¿no? Y siempre son fomentados desde las acciones individuales. Ahorita vamos a irlo desarrollando para ver ejemplos más claros. ¿Qué pasa o cómo se diferencia? ¿En qué parte se diferencia totalmente del materialismo histórico, del marxismo, socialismo y comunismo planteado por Karl Marx? Bueno, Karl Marx se enfocaba mucho en los procesos de producción y en lo económico, que era el factor más importante para generar una dinámica social. Además de que la economía y el poder eran cosas que debían separarse de alguna manera. Y que el poder o la autoridad era fundamental para tener un orden social y era una sola autoridad. En este caso, el gobierno, pero el gobierno por el pueblo, lo que simbolizaba el comunismo, el bien común, ¿no? Max Weber nos plantea que sí, en efecto, pero que al eliminar los grupos sociales y esos roles también, pues podía existir cierta
limitación social, lo que yo les venía hablando cuando desarrollamos un poquito más sobre el socialismo y el comunismo, al dar un límite para la realización de los individuos, pues eso también podía generar problemas y de hecho históricamente sabemos que lo generó. En este caso, dice Weber que las clases sociales o las diferencias sociales es natural que existan. Eso es con lo que comulga en cuanto al funciona el estructuralismo y difiere con Karl Marx, pero que no importa a qué grupo social pertenezcas, todos van encaminados hacia una sola cosa, hacia tener más influencia y poder, hacerse notar. Puede ser desde la clase alta, por ser clase alta y por ser una minoría de élite, quiere influir sobre las decisiones y las políticas sociales. Y también la clase baja, por ser la mayoría, también quiere influir sobre esas políticas sociales para su beneficio. Y en medio de todo esto está la clase media, ¿ok? Weber retoma en este caso la figura de las personas, del individuo, como agentes de cambio. Dice que el comportamiento individual, una sola persona, al cabo del tiempo y las repeticiones, puede generar un fenómeno social y bueno, si nosotros pensamos en las revoluciones, pues siempre se generaron así, con el pensamiento y el impulso de una persona, que empezó a hacer eco en las demás. También no solamente hace cambios sociales, sino culturales. Se transforma, los individuos evolucionamos por muchos factores, tanto nuestra educación, nuestro desarrollo económico, como las herramientas que tenemos al alcance. Y eso va afectando de alguna manera nuestra cultura también. Y lo ve como algo positivo, como algo normal, algo natural. ¿Qué pasa después del individuo que genera ese cambio y está empezando a afectar a los demás? Bueno, la sociedad en sí la define como relaciones humanas, caracterizada por la conducta hacia un punto o que tiene un rumbo. Eso es lo que define la teoría comprensiva como sociedad. Y para ese rumbo se necesita una autoridad. Entiéndase una autoridad como una persona líder o líderes, que ayuden a las personas que van llegando, a las personas que van creciendo, a entender por qué funcionan las cosas como deben de funcionar. Y para hacer notar cuando alguien rompe las reglas también, el entender por qué no está bien, la concepción de lo justo y lo bueno, ¿ok? Vamos a avanzar. Vamos a definir los tipos de autoridad que la teoría constructiva nos plantea. Primero, la legal o la racional. Esta está definida como aquellas que están legitimadas por un proceso, por normas, por reglas que entre todos establecimos. Por ejemplo, un proceso electoral, un proceso de votación, un sorteo, etc. A ti te tocó ser el jefe de grupo de este periodo. O a ti te tocó ser el tesorero, fue mediante un proceso, o fue una votación como tal. Por eso es racional y que se entiende que es a esas personas que le otorgamos autoridad es porque también reconocemos ciertas cosas. La tradicional, la autoridad tradicional. Aquí nos habla mucho sobre usos y costumbres hacia la figura, no hacia las personas, hacia una persona en lo individual, sino a la figura de, por ejemplo, en pueblos muy alejados de las grandes ciudades, todavía los párrocos, los padres, son una autoridad moral, por supuesto, para resolver conflictos. O en este caso algún cacique
o en otra cultura, por ejemplo, los consejos de ancianos. Ya son formas que son establecidas por la cultura, y como dice aquí, en la última parte, su poder se fundamenta en que lo preservan porque las cosas siempre se han hecho así. A eso se refiere con tradición, ¿no? Tú tienes que obedecer a tu niña, tienes que obedecer a tu papá para después obedecer a tus hermanos, para después obedecer a tu marido y al final obedecer a tus hijos hombres. Esa es una educación tradicionalista de antaño. A eso se refiere. Entonces, para esta niña imaginaria, unas figuras de autoridades son el sexo masculino. Sabemos que las cosas van cambiando. A eso se refiere una autoridad tradicional. Y al final detectamos la autoridad carismática. Estas son personas que por alguna conducta, por alguna característica, por algún comportamiento, se han destacado un poquito de su grupo al grado de volverse líderes de opinión, o gente que ubican mucho experta en ciertas cosas y resaltan sobre todo por conductas extraordinarias o ejemplares. Incluso en algunos textos nos llegan a manejar el concepto heroico y por lo que han hecho, por cómo se han comportado, se vuelven un punto de referencia sobre algún tema. En este caso, las autoridades carismáticas en nuestros momentos, pues son los líderes de opinión tal vez en los programas de televisión, como son los conductores de noticias, o en este caso los influencers también. Es un tipo de autoridad carismática, porque solamente se ha destacado en un solo ramo y se ha vuelto como el portavoz de alguna situación o alguna causa. Ajá. Esta autoridad, a diferencia de las otras, no se puede generar ni se puede heredar. En el caso de la autoridad racional, se delega. Entre todos vamos a elegir a alguien. Ajá. La tradicional se hereda o se transfiere. En este caso, bueno, falleció el padre, pues va a llegar otro padre que va a tener casi la misma importancia con el paso del tiempo que el anterior. La carismática no. El hecho de que una persona líder de opinión tenga un hijo, este hijo crezca, la persona líder de opinión envejezca o fallezca, no quiere decir que su hijo va a sustituirlo. Eso es en el efecto de que quisiéramos transformarlo en una autoridad tradicional, o solamente por ser el hijo de, no puede, no tiene una legitimación para poderlo elegir como presidente municipal, como jefe de grupo, como lo que quieras. La autoridad carismática nace y se extingue en esa persona, nada más. Ok, estas son solamente las características básicas de la teoría constructiva. Tú vas a estar trabajando en el resto de esta sesión. Es una actividad muy sencilla. Este link va a estar en la descripción de este video y en la asignación en Edmodo. Es un esquema un poquito más específico sobre ciertas partes de la teoría comprensiva. Lo vas a leer, lo vas a analizar y vas a responder las siguientes 3 preguntas. Lo voy a leer por si estás viendo esto en una pantalla pequeña. Según Max Weber, los hechos sociales son el resultado de las... por ahí hay un término que define. Define 4 acciones sociales que existen según el método de análisis de la teoría comprensiva. Menciona un ejemplo de los 3 tipos de autoridad, que es lo que acabamos de ver, que destaca Weber como pilares sociales y cómo funcionan estas en la realidad en que vives. Eso quiere decir que tú me pongas un ejemplo de una autoridad legal que influye en tu vida, una autoridad tradicional y una autoridad carismática que influyen en lo que tú haces en tu vida cotidiana. Eso es la parte que tienes que desarrollar en el punto 3. En el punto 4
perdón, en el punto 2 nos dan en ese esquema de Prezi, nos definen esas 4 acciones sociales y tú tienes que definirlas o explicarlas más bien con tus propias palabras. Y bueno, con esto terminamos esta parte de teoría comprensiva. Nos falta una teoría más para cerrar este bloque. Este bloque es muy pequeñito. Entonces, bueno, cualquier duda, ya sabes cuáles son nuestros medios de contacto. Cuídate mucho, por favor, y pues nos estamos comunicando.